Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. En el video de hoy, que ya estamos con el mate, vamos a hablar de nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Es el arte de ponerle nombre a los compuestos orgánicos. Para eso es muy importante que hayas visto el video de hidrocarburos, que te dejo acá, ¿sí? Y el video de grupos funcionales que te dejo acá abajo, ¿sí? Ahí abajo. Entonces, con esos dos videos, haciendo la tablita donde se resumen los prefijos de los nombres de los compuestos según la cantidad de carbonos, meta, eta, propa, buta, penta, hexa, hepta, octa, y la terminación de las familias de compuestos, ya a partir de esas dos tablas que vas a tener que tener a mano, vamos a empezar con la nomenclatura. Así que si no las tenés a mano, poné pausa, búscalas y vamos a ver cómo seguimos. Bien, vamos a dividir en 5 pasos que son consecutivos y en este orden la manera más sencilla de ponerle nombre a los compuestos orgánicos, ¿sí? Esta es la manera más sencilla según entiendo yo. Si vos encontrás otra también puede haberla, pero tiene que estar todo esto. Así que vamos con los 5 pasos. Primero detectamos todos los grupos funcionales y cuál es el más importante, es decir, el grupo funcional principal. Entre los grupos funcionales, ¿sí? Vamos a nombrar el grupo funcional principal y a las sustituciones o grupos funcionales secundarios. Esto incluye ramificaciones y se van a llamar así secundarios o sustituciones porque son los que van a reemplazar a los hidrógenos de un hidrocarburo sin ser el grupo funcional principal. Una vez que tenemos detectados todos los grupos funcionales, vamos a hablar de una cadena principal de carbonos que va a ser la base del nombre, ¿sí? Y a esta cadena principal le vamos a poner a un carbono arbitrariamente, siguiendo algunas reglas, carbono 1, y al otro carbono, el del otro extremo, lo vamos a llamar omega o carbono terminal, ¿sí? Vamos a tener dos carbonos terminales en realidad. El carbono 1, que es terminal, pero nosotros le asignamos el número 1, y el otro carbono, que va a ser el omega o el último, ¿sí? Una vez que ya tenemos los grupos funcionales todos, principal y sustituciones, la cadena principal y el orden de los carbonos desde el 1 al omega en la cadena principal, vamos a poder nombrar el compuesto base de acuerdo al grupo funcional principal, ¿sí? Que eso es lo que vimos en la última clase en grupos funcionales. Y por último, vamos a nombrar todas las sustituciones desde los carbonos más chicos hasta los más grandes. Así que este camino puede llegar a presentar algunas dificultades, pero a no achicarse y vamos a arrancar con el primer paso. El primer paso va a ser detectar los grupos funcionales, todos, ¿sí? Vamos a detectar el grupo funcional y los sustituyentes. El grupo funcional principal va a estar determinado por esta tabla que está acá, ¿sí? Que nos dice cuál es el orden de importancia de los grupos funcionales en una molécula. El grupo funcional más importante de todos es el ácido carboxílico. Si tengo un ácido carboxílico, ese va a ser el que determina el nombre del compuesto. Va a ser un ácido mi molécula. Si no tengo que seguir buscando entre los grupos que tengo cuál es el más importante. Lo que te aconsejo para este paso es que marques con un lápiz, con un fibrón o con algo todos los grupos funcionales que tenés y que veas cuál es el más importante según esta tabla. Primero están los ácidos, luego los ésteres, luego las aminas, luego los aldehídos, las cetonas, alcohol, fenol, amina, éter, alqueno, alquino, alcano. Ese es el orden en el que vamos a preferirlos en importancia. Una vez que ya tenemos el grupo principal y los sustituyentes, lo que tenemos que buscar es la cadena principal de nuestro compuesto. ¿A qué vamos a llamar la cadena principal? Y esto es súper importante, la cadena de carbonos más larga posible que contiene el grupo funcional principal. Repito, es la más larga posible, pero que tiene el grupo funcional principal. Vamos a ver algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta molécula. En el caso de esta molécula,
Lo que vamos a tener que buscar es la cadena más larga, ya que acá estamos hablando de una cadena de alcanos. En principio no hay ningún grupo funcional o sustituyente, entonces vamos a buscar cuál es la cadena más larga posible. Si yo parto desde acá, tengo 1, 2, 3 hasta la ramificación del carbono 3, 4, 5, 6 tengo hasta acá, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Si parto de acá es lo mismo porque tengo 3 carbonos hasta acá. O sea que la cadena más larga de carbonos que puedo hacer en esta molécula es de 10 carbonos. ¿Sí? Y es lo mismo si empiezo desde acá y termino acá, ¿sí? O si empiezo desde acá y termino acá, pero puede ser esta o esta, y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, vamos a ver en este caso otra cadena principal, ¿sí? Vamos a arrancar de cualquiera de estos dos carbonos. 1, 2, 3 es este. 1, 2, 3. ¿Sí? O sea que puedo empezar de acá o de acá, y acá llevo el carbono 3. ¿Por qué empecé a contar de cualquiera de esos 3 carbonos? Simplemente para ser ordenado, empiezo de arriba, de izquierda a derecha. Como arriba del todo, lo primero que tengo a la derecha, empecé desde ahí. Bien, carbono 3, 4, 5, 6, 7, si sigo para acá es 8, pero si sigo para acá, siguen las cadenas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? 14, 13, 12, 11, 12, 13. La cadena más larga entonces va a ser cualquiera que empiece de cualquiera de estas 3 ramificaciones y termine acá, siendo una especie de C. Esto es cuando no tenemos grupos funcionales, pero cuando tenemos grupos funcionales, por ejemplo, esta molécula o esta molécula o esta otra molécula, tenemos que incluir el grupo funcional principal dentro de nuestra cadena de carbonos, ¿sí? Un ejemplo típico sería, por ejemplo, en esta no vamos a ahondar mucho porque es una sola cadena con un grupo funcional. Pero por ejemplo en esta, que tenemos 2 lugares de donde partir, donde serían iguales, pero uno tiene la cadena principal y el otro no, vamos a ver que nos conviene tomar esta cadena porque tiene el grupo alqueno, que es el grupo funcional. Entonces la cadena sí o sí tiene que tener esta ramificación, este grupo funcional. Cuando tengo esto, tengo 2 cadenas posibles, una que empieza acá y termina acá, que va a ser la más corta, o esta que es la más larga. La que tengo que elegir como cadena principal es la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser una cadena de hexeno, ¿sí? Porque son 6 carbonos alqueno. Lo mismo acá. Si yo tomo cualquiera de estas posibles cadenas, sí o sí tiene que tener este enlace. Yo puedo empezar acá, pero si empiezo acá, sí o sí tengo que terminar en cualquiera de estos 2 carbonos y no me deja la cadena más larga posible. Pero si yo empiezo de alguno de estos 2 carbonos y termino acá, voy a tener la cadena más larga posible. Y así tenemos nuestra forma de seleccionar la cadena principal. Ya entonces detectamos el grupo funcional principal y los grupos sustituyentes, ya también detectamos la cadena principal más larga. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a elegir los 2 carbonos de la punta con una condición. Vamos a ponerle a un carbono le vamos a poner 1 y el otro va a ser el último u omega. Esto es súper importante porque al nosotros darle el número de carbonos a los carbonos que componen esa cadena, vamos a poder decir dónde tenemos las sustituciones, ¿sí? En el caso de una cadena, ¿sí? O de un compuesto lineal en realidad, va a ser mucho más sencillo porque yo tengo 2 puntas, ¿sí? La punta que está más cerca o que contiene el grupo funcional principal es el carbono 1. De nuevo, si en una cadena yo tengo el grupo funcional principal o en una punta o el carbono que esté más cerca, el carbono de la punta que esté más cerca de ese grupo funcional principal va a ser el carbono 1. Si estoy en un compuesto cíclico o en un compuesto aromático, el carbono 1 va a ser el carbono que tenga el grupo funcional principal. Y el carbono 2 no va a ser en sentido horario o antihorario, sino que va a ser el carbono que me deje con número más chico, siguiendo para ese lado desde el carbono 1, la sustitución secundaria más importante. ¿Sí? De nuevo, si yo tengo una cadena de carbonos, el carbono 1 va a ser el carbono que contenga o esté más cerca de la función o sustitución principal del compuesto. Si es cíclico, lo voy a elegir de modo que la sustitución me quede en el número más chico posible. Bien, ya sabemos el grupo funcional principal y las sustituciones, ya sabemos cuántos carbonos tenemos y ya sabemos cuál
es el carbono 1 y el carbono omega. Ya con esto podemos ponerle un nombre a lo que vamos a llamar el compuesto base. ¿Qué es el compuesto base? El compuesto base es el compuesto sobre el que se fue modificando para llegar a esa molécula. No representa necesariamente el camino químico, pero sí la forma más fácil de ver a la molécula, ¿sí? No quiere decir que se hizo así la molécula, pero sí la manera más sencilla para nombrarlo. Por ejemplo, si vamos a este compuesto, ¿sí? Yo, si hago los tres pasos, es primero detecto el grupo funcional principal, que es un carbonilo y una sustitución, ¿sí? Y voy a detectar la cadena principal como esta. ¿Sí? Antes de que pregunten, porque el otro día me pasó en una clase, tengan en cuenta que estas linitas en triangulitos negros son carbonos que salen de la pantalla para afuera, ¿sí? Digamos, imaginándolo el dibujo en 3 dimensiones, y los que se representan como señal de Wi-Fi son los que van de la pantalla para adentro. Bien, entonces volviendo al tema. Detectamos esta cadena principal, el grupo funcional principal y sustituciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a nombrar los carbonos. ¿Qué carbonos tenemos? Tenemos el carbono 1, va a ser este porque es el que está más cerca de del grupo funcional principal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Estamos hablando de una cadena de heptano, pero que tiene un carbonilo en el medio. El carbonilo tenía dos posibles grupos o familias de compuestos, aldehídos y cetonas. Si está en el medio de los carbonos, es una cetona, o sea que va a ser una heptanona. ¿Sí? Particularmente, como el grupo funcional está en el carbono 1, 2, 3, va a ser la 3-heptanona. Este sería el compuesto base. ¿Por qué 3-heptanona? Porque es la cetona de 7 carbonos que tiene el grupo carboxi en el carbono número 3. Ese es el compuesto base. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a tomar este ejemplo y vamos a hacer lo mismo. Grupo funcional principal, alcohol, hidroxi. ¿Sí? Grupo funcional hidroxi, familia alcohol. Y tengo ramificaciones. En principio no sé cuáles, pero sé que después las ramificaciones voy a tener como sustituciones. El carbono terminal más cerca sería este, pero no forma parte de la cadena más larga. Así que voy a elegir este como punta y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Va a ser un octanol. Octano con alcohol. Octanol. ¿Sí? Recuerden que vamos a poner el prefijo siempre primero. Prefijo es el que va antes de lo fijo. El prefijo de cantidad de carbonos seguido por el sufijo, lo que va después, del grupo funcional. Octano es octa es el prefijo, ano porque es sobre un alcano, octano, y ol porque es sobre un alcohol. Octanol, el alcohol de 8 carbonos sobre un octano. Y después acá, fíjense, 1, 2, 3, 4 octanol. Mi molécula base es el 4 porque está en el carbono 4 la función 4 octanol. Recuerden, para escribirlo, voy a escribirlo así. 4, que es el nombre del carbono, perdón, del lugar donde está la sustitución, guión octanol. ¿Sí? Ese es el 4 octanol. Bien, ya tenemos el nombre del compuesto base. Vamos a ver cómo seguimos la nomenclatura de compuestos orgánicos. Bueno, ya aprendí a detectar entonces la cadena principal. Vamos a ver cómo sigue una vez que ya sabemos el compuesto base. Vamos a ver cómo sigue entonces. Bueno, ya que sabemos el compuesto base, vamos a ver cómo ponemos todas las sustituciones que tiene, ¿sí? Para eso vamos a guardar el nombre del compuesto base y lo vamos a dejar al final del nombre. Y ahora vamos a ver qué es todo lo que viene antes. Lo que viene antes es ni más ni menos que decir en orden las sustituciones que tiene ese compuesto, empezando desde el carbono más chico con sustituciones hasta el último, y después va el nombre del compuesto base, que fue lo primero que hicimos nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es buscar las sustituciones desde el carbono más chico, desde el 1, desde el 2, del 3, ¿sí? Todas las que tengo. Y las voy a decir en orden. Una cuestión cuando las digo en orden es que puede ser que yo tenga un grupo funcional repetido en varios carbonos. Por ejemplo, puede ser que tenga yo 2 veces el grupo hidróxido en 2 carbonos distintos, 3 veces un grupo amino en carbonos distintos,
Como regla, cuando me pasa que tengo carbonos con el mismo grupo funcional, los nombro la primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo aminas, por ejemplo, en 2, 4 y 6, en esas posiciones, cuando pongo el nombre, empiezo por el 2 y pongo del siguiente modo, ¿sí? Voy a poner 2, 4, 6, porque es los lugares donde está mi grupo funcional amino, tri, porque son 3, amino, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en los carbonos 2, 4 y 6 yo tengo 3 aminos. 3 en cada carbono, no, 3 en total, 1 en cada uno, ¿sí? Cuando nombro, fíjense la diferencia, yo hoy hablé del 4-octanol, ¿sí? Y acá estoy hablando 2,4,6 porque estoy diciendo en qué carbonos está, ¿sí? Y son varios. Triamino, ¿sí? 2, 4, 6 triamino y al final iría el octanol. Esto sería un ejemplo de un compuesto que tiene octanol. No va en esta configuración porque el amino es más importante que el alcohol, ¿sí? Así que, pero esa sería la forma de escribir las sustituciones, empezando desde el carbono más pequeño e indicando si tengo repetidas en esa primera vez, todas las veces que lo tengo repetido y en qué carbonos. Dicho esto, el nombre quedaría conformado por las sustituciones en orden de aparición, recordando esto de poner los multiplicadores, di, tri, tetra, penta, ¿sí? En orden de operación, más el nombre del compuesto base, que es este compuesto principal que nosotros habíamos detectado hasta el punto 4. Entonces los primeros 4 puntos me sirven para saber la última parte y en el quinto le agrego todo lo que va atrás. Es parecido a como se hace en inglés, que generalmente los modificadores están al principio y al final está lo importante. Parecido a hablarlo en inglés. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que quienes más avanzaron en este campo fueron dos lenguas sajonas, la de los alemanes y la de los ingleses. Entonces, la forma de nombrar el compuesto va a responder a eso. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo. Fundamental. Copien, pongan pausa esta tabla, pongan en pausa esta tabla y copien, porque acá está cómo se llama el compuesto, si está en el grupo funcional principal o si es un sustituyente, ¿sí? ¿Por qué? Si es un sustituyente lo voy a hacer distinto y esto tiene que prestar mucha atención. Cuando yo tengo un carbonilo, no voy a decir más al u ona, sino que lo voy a nombrar como oxo, no importa si está en la punta o en el medio. ¿Por qué? Porque oxo se va a referir al carbonilo cuando está como sustituyente. Así que copien y fíjense cómo cada grupo va a ser distinto, como lo indico, si es grupo funcional principal o si es un sustituyente. Dicho esto, vamos a tomar un ejemplo para ponerle nombre, ¿sí? Vamos a tomar este compuesto que está acá, vamos a hacer dos compuestos, vamos a empezar por este, ¿sí? Vamos a empezar por ese y le vamos a poner nombre, ¿sí? Lo primero que detectamos son los grupos funcionales. Tengo un grupo funcional ácido, un grupo funcional amino y un grupo funcional amido. Cuando yo veo la tabla de importancia, tengo amido, ácido y amino. El más importante es el ácido, seguido por el amido y a lo último la amina como importante, ¿sí? Amida y amina. En ese orden, el ácido es el más importante, el segundo más importante es la amida y este es la amina. Entonces, cuando yo le quiero poner nombre, lo que voy a hacer es, le voy a poner nombre a los carbonos primero. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Entonces ya lo tengo. Y vamos a ver el compuesto base. El compuesto base va a ser, si tengo 4 carbonos, va a ser de raíz buta. Y como es un ácido, va a ser el ácido butanoico. Entonces yo tengo el compuesto base, es el ácido butanoico. ¿Sí? Ácido butanoico. Y vamos a ver las sustituciones en orden, ¿sí? En el 1 está el ácido. No lo voy a poner porque es el grupo funcional. En el 2 tengo el grupo amino y en el 4 tengo el grupo amido. Entonces, ¿cómo hago el nombre? Sumando estos componentes, empezando desde el carbono más pequeño, ¿sí? 2 amino, coma, porque viene otro carbono, 4 amido,
butanoico, ¿sí? Si es ácido, la parte de ácido va delante de todo, ¿sí? Entonces, el ácido 2-amino, 4-amido butanoico, ¿sí? Ese sería el nombre de este compuesto. De nuevo, hicimos los 5 pasos que dijimos. Buscamos los grupos funcionales, buscamos la cadena principal, nombramos los carbonos, nombramos el compuesto base y después nombramos las sustituciones. Vamos a hacerlo para otro compuesto, ¿sí? Muy bien, el segundo compuesto que vamos a ver, vamos a ver cómo se llama este, ¿sí? Entonces vamos a los pasos. Primero, vamos a detectar grupos funcionales, ¿sí? Grupos funcionales detecto uno acá, uno acá, uno acá, y acá tiene una ramificación. Como este tiene un grupo funcional y este no, esta va a ser la ramificación, ¿sí? Entonces ya tengo los grupos funcionales y las sustituciones. Lo que sigue, el segundo paso, que lo vamos a hacer de otro color, es ver la cadena principal. La cadena principal es esta, y el tercer paso es ponerle nombre a los carbonos. ¿Por qué agarré esa de cadena principal? Porque es la cadena más larga que contiene el grupo funcional principal. Y tiene también otra de las sustituciones, ¿sí? Entre estas dos, entre la que tiene el metilo solo, el CH3, y la que tiene el CH con OH, voy a preferir siempre la sustituida, ¿sí? Entonces, de nuevo, la cadena principal va a ser esta, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es ponerle nombre a los carbonos. El 1 va a ser el que tiene, o el que está más cerca del grupo funcional principal. Como este es el que tiene el grupo funcional principal, ese va a ser el 1, ¿sí? Como está en la punta, sigo para el otro lado. 2, 3 y 4, ¿sí? Ya tengo los 4 carbonos marcados, ya tengo el grupo funcional principal, entonces vamos a detectar cómo se llama el compuesto base, ¿sí? El compuesto base va a estar hecho, es un aldehído, o sea que termina en al, de 4 carbonos, ¿sí? Va a ser el butanal, ¿sí? Va a ser el butanal. El butanal, además, va a tener sustituciones, y acá es donde viene el quinto paso. Vamos a tener un hidroxi en el carbono 2. Bueno, después de varios inconvenientes técnicos, la grabación se cortó, ¿sí? Y lo que nos queda es lo siguiente. Teníamos que el compuesto que estábamos viendo era un butanal con sustituciones hidroxi en el carbono 2 y en el carbono 4, y tenía además en el carbono 3 un metilo. Entonces va a quedar 2,4 dihidroxi 3 metil butanal. Y ese va a ser el nombre de nuestro compuesto. Así que ya con esto terminamos 2 ejemplos de cómo ponerle nombre, de cómo usar la nomenclatura a partir de los 5 pasos que habíamos dicho al principio. Espero que después de esto no les queden muchas dudas, pero si es así no se olviden de dejarlas en los comentarios, de ponerlas en el Classroom, de ponerlas por mail, por la vía que sea, y vamos a tratar de responderlas. Ya con esto estamos en condiciones de seguir con la guía de nomenclatura, así que espero sus consultas y si no las tienen, denle para adelante con la guía. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones, por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.